Primera evaluación, primer término 2018, tema 3. Temperatura en nodos de la placa. Bien, entonces toma en cuenta que cada iteración es más o menos esto que está aquí. Ahora viene la pregunta, y entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio si hay que hacer más allá de una iteración? Ahora estamos no con 4 incógnitas, sino con más incógnitas. Este asunto se resuelve con Python, con un algoritmo, ¿no? Primera cosa, hay que trabajar con la matriz. Puedo escribir aquí la matriz A, abriendo con un primer corchete, segundo corchete me dice que abro la fila, y entonces los valores a ingresar son 4, menos 1, menos 1 y 0. Cierro la primera fila. Para indicar que hay varios valores, utilizo aquí coma. Quiero la siguiente fila y para que se parezca a lo que está arriba, ¿no? Le doy un enter y se queda aquí alineado. Entonces esto sería menos 1, 4, 0, menos 1. Tengo la segunda fila. La tercera fila sería menos 1, 0, 4, menos 1, cierro la tercera fila, paso a la última fila y digo que estoy escribiendo aquí 0, menos 1, menos 1, 4. Cierro la última fila, cierro toda la matriz, si me equivoqué en la T. Y entonces eso corresponde a esta parte de la matriz A. Las incógnitas no siempre van a ser A, B, C y D, pueden ser X0, X1, X2, X3, pueden ser W, Y, Z, U, ¿no? Las que sean necesarias. Entonces lo más importante es ingresar aquí la matriz de coeficiente, de la forma estandarizada del problema. Lo siguiente es que necesito un vector B, ¿no? Que va a ser descrito de forma muy semejante. Aquí el vector de constantes son 150, 80, 160 y 90. Esta sería parte de nuestro bloque de ingreso. Luego tendríamos que hacer un bloque de procedimiento, que en general debería ser el mismo siempre que estuviéramos usando el mismo método, y debe haber un bloque de salida. Para mostrar cuáles son los errores básicos que siempre se hacen aquí, deberían evitarlos, voy a solamente empezar mostrando la matriz A y el vector B. Se muestra A y muestra B. Bueno, pero esto no se parece a la matriz. Si bien es cierto, están los datos allí, no necesariamente es la matriz. Primera cosa, si vamos a trabajar en métodos numéricos, por favor hay que ser ordenados. Y para trabajar con todas las reglas del álgebra lineal, ordenar matrices, vectores y ese tipo de cosas, uno utiliza aquí las librerías NumPy. Si utilizamos esta nomenclatura, esto es solamente una lista. Y las listas aquí no nos van a servir por muchas razones. Que vamos a indicar que para evitar los errores que sucedan dentro del algoritmo, vamos a convertir esto a arreglo. Entonces yo puedo poner aquí arreglo, ¿no? Y automáticamente ya esto debería alinearse al nuevo arreglo. Y me faltó un paréntesis. Si ejecuto esto, ahora sí es diferente, porque ahora ya me las muestra más ordenadita. Entonces, el vector B todavía no lo hemos convertido. Quiere decir que hay diferencia entre utilizar listas y matrices, y al menos hasta ahora de forma visual. Después vamos a ver que hay muchas más cosas que son importantes diferenciar. Lo siguiente, por descuido, ingreso los datos tal como los escribí a mano. 4, menos 1, 1, 0, menos 1, 4, 0, menos 1. Está todo bien. Digo, sí, pero es que dentro de las operaciones que vas a hacer con estas matrices y vectores, van a incluir multiplicaciones por fracciones. Resulta que los resultados van a tener aquí números reales. Y si usted observa aquí la matriz, todas tienen números enteros, es decir, me va a truncar siempre los decimales, lo cual es un generador de errores. Entonces, para hacer esa diferencia hay dos formas. Una de las formas es un poco simple, pero puede presentar errores, que es esta. A uno de los números, cualquiera, usted le coloca un punto cero. Entonces ya sabemos que 4.0 es 4. Esto es un número real, dado de que Python identifica que el arreglo tiene un número real aquí, entonces toda la matriz debe de ser de números reales. Entonces, ¿cómo nota la diferencia? Enviamos a ejecutar el algoritmo y entonces ahora la matriz no es 4 menos 1, 0, sino que es 4 punto, menos 1 punto, menos 1 punto, y así sucesivamente. Toda la matriz está convertida ya a números reales. Esa es una forma. La forma que yo más uso, porque eso me evita estar viendo errores de digitación y ese tipo de cosas, es más fácil indicar desde el principio que esto sea de tipo real.
de type.float. Entonces así usted no le escriba el punto, automáticamente dice aquí siempre van a haber números reales y va a tratar como todos los valores de la matriz como números reales y no como enteros. Ahora, tengo que escribirle todo esto a todas las matrices y al principio tan bonito se veía escribiendo solamente como listas y todo separado. Digo, bueno, también puedes hacerlo dentro del procedimiento. Por ejemplo, para el vector B podría decir que lo ingresó como lista, pero tendría que convertirlo a un arreglo del vector B indicando que sus valores deben de ser considerados reales. Entonces ahora si ejecutamos otra vez esto, aquí vamos a notar que el vector B ya incluye números reales. Entonces ahí ya vamos a poder hacer bien las operaciones. Lo menciono porque en algunos ejercicios la declaración de los coeficientes ya viene dada en el problema. Entonces usted coge, copia, pega en el algoritmo, pero resulta que todos estos números fueron puestos como enteros. Si no conoce eso, dice, no funciona el algoritmo. Sale, no converge. Los datos podrían estar ingresados como listas, pero usted tenía que tener el conocimiento suficiente y necesario para convertir esto también nuevamente a arreglos. Usted podía tener esto así e indicar que la matriz A es un arreglo. Todos los elementos de A son de tipo real. Y ahí recién pueden arrancar nuestro algoritmo. A ver, entonces cuando tenía este ejercicio hecho a mano, ¿no? Habíamos indicado de que había que hacer estas expresiones que están aquí. Ya para la primera iteración había que rellenar estos valores que estaban aquí. Para la segunda iteración hacer algo muy parecido. Básicamente había que crear estas ecuaciones. Usted dice lo siguiente, pero el problema ya me daba las ecuaciones planteadas. Solamente leyendo el planteamiento del ejercicio ya estaba haciéndose todo. Sí, es correcto, estaba funcionando esto bien, pero dice, me está forzando a que yo venga acá. El asunto es el siguiente. Estas ecuaciones pueden venir de mil y un formas. Y lo que nosotros necesitamos es que el computador maneje primero los coeficientes de aquí. Y entonces ahí es donde se recurre a la nomenclatura matricial para poder desarrollar esto. Usted puede ver aquí la unidad 3 para el método de, por ejemplo, Gauss-Seidel. El sistema de ecuaciones se lo plantea de esta manera. A00, X sub 0, A01, X1, A02, X2. Recordemos que si son coeficientes en esta parte del problema, este va a ser A00, A01, A02, este es A03 y este va a ser B sub 0. De tal forma de que si se ejecuta esto de forma manual, despejando las ecuaciones, no importa de qué dimensiones se haga la matriz o cuántas incógnitas tenga el sistema de ecuaciones, ¿no? Siempre se va a cumplir esta expresión de aquí. Cualquiera de estas expresiones de las incógnitas, esta podría ser X0, X1, X2, X3, va a ser igual a B sub 0, B sub 1, B sub 2, o sea, va a ser igual a B sub i. Proviene del vector de las constantes. Usted tenía la forma matricial del ejercicio y eso va a ser esto 150, 80, 160 y 90. Si usted regresa acá, el 150 salía de la suma de 100 más 50. Entonces hasta ahí ese es el primer coeficiente que está aquí. Todo esto se le resta siempre de los elementos de la matriz A y esto del vector de incógnitas, los XJ. Todo esto se divide siempre para la matriz A en 2, 2, 1, 1, 0, 0, es decir, en los elementos de la diagonal. Entonces, multiplicado todo esto por 1 sobre la matriz A y I. La relación que se maneja aquí siempre va a ser la siguiente. Aquí se multiplica por X0 por X1 porque X2 es el que se está despejando. Acá se multiplica por X0, X2 porque X1 es el que se está despejando. Entonces, dicho de otra manera, en otro problema sería que estamos buscando A, este es el que se está despejando, aparece C y B y D, el coeficiente de D aquí es 0, y no se usa aquí en esta ecuación A. En esta ecuación B no se usa B. En esta ecuación que se está calculando C, no se usa C de este lado y lo mismo pasa con D, no se usa D de este lado. Entonces, eso incluye aquí en esta expresión que se utilicen todos los elementos J, como indica aquí esta parte de la sumatoria, desde 0 hasta n, siempre que J sea diferente de I, o sea, excepto los elementos de la diagonal. Son dos condiciones que hay que cumplir. Dicho eso, habiendo trabajado de este paso a este paso, lo que se programa en el computador es esto, en vez de tener que desarrollar todo esto a mano y poniendo los valores, cogiendo cada uno de ellos. Lo que ponemos es el procedimiento en el cual decimos,
Esto va a ser nuestro valor inicial. Vamos a rellenar en cada una de estas fórmulas y vamos a encontrar los delta, revisamos el error y decidimos si seguimos haciendo la siguiente iteración. Es importante recordar que necesitamos ahora un vector inicial, desde donde partíamos. Y entonces ese donde partíamos está descrito aquí en el literal C. En el bloque de ingreso necesito un vector X inicial, ¿no? Puedo decir xy o puedo llamarle x0. ¿Sí? Entonces aquí yo le voy a llamar a xy cualquiera, donde sea que vaya a empezar, ¿no? Voy a utilizar los valores de 60, 40, 70, 50. Y usted dice, sí, pero está ingresado como una lista. Eso significa que el xy también debe ser convertido a un arreglo. Dice, eso es semejante al arreglo B. Copio esta parte, digo, quiero hacer una conversión semejante del vector xy. Además, en el problema necesitaba observar el valor de tolerancia, que es el que me ayuda a ver si es que tengo que seguir o no con las iteraciones. Puedo poner aquí el valor adicional, ¿no?, de tolera igual a 0.01, porque así lo definí en este ejercicio. Y entonces decíamos que había que desarrollar esta ecuación que estaba acá. Y eso incluye trabajar con la matriz. Entonces, para la matriz necesito definir su tamaño. En Python esto es numpy.shape de A. Eso me va a dar dos valores, una tupla. Los tengo que obtener de la siguiente forma. El número de filas será el tamaño de la posición 0, que es el primer valor. Eso me dice el número de filas. Y M va a ser el mismo número de columnas obtenido de la posición 1. Y con eso vamos a poder trabajar el ejercicio tantas veces sea necesario. Puedo empezar con esta parte de la ecuación, tratando de encontrar las nuevas coordenadas para xy. Podríamos empezar con y igual a 0. Tendríamos que comenzar a trabajar con esta ecuación de aquí arriba, que significaría también trabajar con i igual a 0. Pero cuando quiero trabajar aquí con estos i y j de fila columna, entonces también debería trabajar aquí con un j igual a 0. Entonces, no, ahí necesito entonces una variable que me diga itera, no he hecho iteraciones, y esto sería trabajar con el ij00, coger este coeficiente de la posición 00. ¿Qué coeficiente b de i se va a utilizar aquí? B en la posición i cuando i vale 0, pero esa se va a permitir acumularse en un nuevo vector. Nuevo va a ser igual, esta suma que sale de aquí, el nuevo valor que voy a poner en x sub 0, va a ser igual a la constante. Aquí yo digo a sub 1 es igual a 50 más 100, o sea 150. ¿De dónde salió eso? De la constante 150, que es b de la primera posición, b de 0, menos la sumatoria de todo esto. Entonces hay que hacer sumatoria. Entonces usted dice, a ver, eso sería igual a nuevo, que es todo lo que ya tenía, y esta sumatoria es negativa, ¿no? Entonces siempre será menos tal cosa, menos esta multiplicación que está aquí. Eso sería igual a menos lo que se encuentra dentro de la matriz A en la posición i, j, multiplicado por lo que me están dando en el vector xy en la posición j. Dicho de otra manera, estoy copiando esta sumatoria exactamente igual como me la están indicando en la forma matemática, solamente estoy copiando la fórmula. Como hay que recorrer todo esto con j desde 0 hasta n, puedo poner aquí un lazo for en que digo que j está en el rango entre 0, la cantidad de columnas, y me avanza de una en una. Además hay una condición aquí que dice que j debe ser diferente de i, que no puedo escribir esto así nomás, no, hay que poner una condición donde se dice, si en el caso que i no es igual a j, ahí sí puedo hacer esta operación. Caso contrario, no se debería poder hacer. Esta línea que está aquí representa esta parte inferior de la fórmula. N aquí representa el número de columnas y j debería estar aquí con m, pero en el libro está puesto hasta n, aquí está copiada como está en el libro. Entonces digo, no, yo estoy diferenciando n filas, m columnas. Una vez que se ejecuta todo esto y se ha hecho toda esta suma, tengo lo que están entre estos dos paréntesis, toca dividirlo para el valor de la diagonal. El valor de nuevo debería tomar toda la sumatoria que ya tenía hecho, dividido para el valor de la matriz en el punto diagonal en la posición de la fila y columna i. Y esto que está aquí me permite solamente calcular el primer valor de nuevo. Podría venir de salida e indicar print nuevo. Entonces ese valor nuevo me dice que vale 60.
65. ¿Qué valía 65? La primera fórmula que está aquí arriba, A1, sale 65. Es decir, todo eso para solo calcular esto. Pero si cambiamos nosotros ahora por filas, entonces vamos a obtener cada uno de estos valores, 65, 47, 67 y 50, que eran los siguientes valores que había. Esa es la intención de trabajar por matrices. Necesitamos otro lazo for que nos mueva todo esto por filas. Dependa de i y dependa del número de filas n. Y hay que ejecutar todo esto dentro del ejercicio. Ya puedo borrar este j igual a 0 porque esto está descrito aquí. Desde j empezando en 0. Como digo aquí, desde i empezando en 0. Entonces ya puedo quitar este i. I igual a 0 y como va a cambiar el i, este nuevo debería quedar dentro del lazo para que varíe con cada i. Entonces ahí sí borro este, ¿no? Y ahí con esto puedo calcular cada nuevo. Ahora, nuevo, si usted lo revisa, son los valores que salieron aquí. Este y este. Y estos valores nuevos lo iba a poner de nuevo en xy. Es decir, cada resultado de la operación me va a servir para cada elemento de este vector. Yo debería tener un vector que me ayude a recordar cuáles son los valores nuevos que voy obteniendo. Sin borrar x0, porque si no, no puedo sacar las diferencias de desplazamientos entre cada coordenada. Entonces, necesito un vector diferente. Ese vector diferente podríamos llamarlo x y n, para indicar que la n es de nuevo. ¿Qué valor debería tener x y n? Uno dice, bueno, cualquier valor, en realidad al principio no importa, podría ser 0. Finalmente, cada uno de los elementos de x, y podrían ser reemplazados con este número nuevo. Entonces, algunos pondríamos aquí numpy.ceros, ¿no? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos elementos tiene? Tantas filas tenga, tantas incógnitas. ¿Y qué tipo de valores debería tener? Aquí siempre debería considerarlos reales. Eso implica que cada vez que calculo un valor nuevo de cada resultado de cada ecuación, debería guardarlo en x mayúscula y n. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué posición? ¿Qué ecuación estoy resolviendo? Bueno, eso depende de la fila que estoy trabajando. ¿Y qué tengo que poner en esa casilla? Cuando estaba trabajando en la primera fila, en la primera ecuación, salía este valor de 65. Entonces aquí debería poner el valor de 9. Aquí ya saldría el valor de x y n. Saldría el valor nuevo. Ya no muestro nuevo, sino muestro x y n. Y ahora le envío a ejecutar. Y ahora sí me sacó 65, 47,5, 67,5 y 50, que fue todo lo que escribimos y que después nos tuvo que dictar su compañero para encontrar el valor del primer vector. Entonces yo podría obtener cada uno de los vectores parciales ejecutando solo el algoritmo. Así, pero esto es una sola iteración. Esa sola iteración es suficiente. ¿De qué dependía eso? Dependía de la diferencia que había para cada elemento A, B, C y D, o cada uno de los elementos x0, x1, x2, x3. Entonces ahora necesito sacar las diferencias. Se podrían calcular después de haber terminado el cálculo aquí. Entonces digo, puedo sacar la diferencia como en cada fila, cada posición y como el valor absoluto, recuerden que no importaba si la diferencia era por exceso o por defecto, de el valor nuevo que estoy encontrando, restado de cada x y que tenía en ese momento del vector anterior. Debo de sacar la diferencia entre este valor nuevo y debo de sacar en cada valor, cada fila. Si mi vector inicial era 60, 40, 70, 50, a esto me estoy refiriendo como mi vector inicial. Ahora, si estoy llenando los datos de un vector de diferencias, porque tengo 4 diferencias, necesito un vector de diferencias al inicio. Puedo obtener el vector de diferencias aquí. Entonces, la diferencia podría ser los numpy ceros. ¿Qué tamaño tienen las diferencias? El número de incógnitas, el número de filas, que las diferencias también pueden ser números reales, aquí de type.float. Entonces aquí tengo el vector de diferencias. Este vector de diferencias de aquí, dentro de nuestra lógica, no podría empezar en 0. Porque ustedes decir que las diferencias y estos delta de entrada ya son ceros, resulta que ya el problema está resuelto, de acuerdo al algoritmo que tenemos. Nuestra intención es que todos los deltas sean 0, 0, 0. Podría iniciarlos, por ejemplo, con unos. O sea, digo, numpy.ones nos permite calcular el vector de diferencias. Puedo poner aquí mostrar diferencia y entonces el computador se va a encargar de encontrarme esta diferencia. 5, 7.5, 2.5 y 0. Aquí está 5, 7.5, 2.5 y 0. Haciendo el razonamiento de que esto salió de tratar de programar estas fórmulas, ¿no? Que será nuestro trabajo en el resto del semestre. Plantear métodos, estar viendo qué opciones hay que se pueden presentar, ordenar el ejercicio, sacar la fórmula general y una
una vez que sacamos la fórmula general, ponérsela al computador. Y esta práctica de pasar de esto que está aquí a la izquierda a la derecha requiere que usted lo sepa hacer a mano. Y eso también requiere un poco de práctica, porque pasar de esta forma de lenguaje a esta forma de lenguaje también requiere práctica. ¿Qué voy a observar ahora? Que esto me resuelve solo una iteración. Entonces, ¿cómo seguimos? Pues ahora hay que calcular el error. Entonces voy a poner aquí lo que he errado en esta iteración depende de la norma de las diferencias. Voy a utilizar solamente como norma el valor máximo de las diferencias. Puedo tener aquí print errado, y entonces al ejecutar esto de aquí ya sabemos que nos debería entregar como error 7.5 y errado debería estar después de diferencia. ¿Cómo seguimos iterando esto? Bueno, hay que repetir todo este bloque. Si digo repita hasta cuando el valor errado sea menor, más pequeño, o en el peor de los casos igual que el valor tolerado. En este momento me pregunto, ¿existe tolera? Tolera igual a 0.01. Existe al entrar a este lazo el valor errado. Entonces digo, a ver, errado, no está definido. Y entonces hay que poner aquí un valor inicial de errado. Puede inicializar para que se ejecute esto. Tiene que empezar aquí con cualquier valor que sea mucho más grande que la tolerancia. Entonces, si esto fuese igual a tolera, este bloque nunca se va a ejecutar. Para que se ejecute forzadamente por lo menos una vez, voy a multiplicar a tolera por 2. Entonces, 2 veces el valor de tolera. Si tolera valía 0.01, ahora este debería valer 0.02. Eso significa que 0.02 menor que 0.01, falso. Negado, verdadero. Entonces hay que repetir esto mientras esto sea verdadero. O repetir hasta que, cuando digo while not, me refiero en español, hasta que errado sea más pequeño que el valor de tolera, cuando se haya encontrado la raíz. Cuando damos la vuelta, ¿cuánto vale el valor x y n? Entonces x y n está todo bien, pero no se ha actualizado el nuevo valor xy. Recuerden que xy era el vector inicial. Necesitamos actualizar ese valor. Después de hacer el cálculo de nuevo, ¿no?, y haber calculado las diferencias totales, entonces aquí deberíamos indicar que x inicial para el próximo valor debería ser igual a xy nuevo. Entonces aquí el problema que se va a dar es que aquí estoy cambiando solo el nombre del vector en referencia. Yo necesito es una copia, porque cuando hice esto a mano para sacar estas diferencias, este sería xy y este sería xy nuevo, xyn. Para la próxima iteración, cuando digo este va a ser mi xy, parto desde aquí, yo debería sacar una nueva copia y actualizar en el algoritmo que ahora ya no es x0, sino que es este de acá. Entonces, para evitar eso, solamente paso por referencia. Entonces, yo necesito un vector nuevo que sea una copia de este vector de acá. Y entonces, ahí sí se va. O sea, que hay un error. Aquí está copiando el mismo valor. Los valores errados se calculan cuando se termina la iteración. Y aquí no se ha terminado la iteración con todas las filas. Y aquí me equivoqué al pasar todo el bloque. Los valores errados hay que terminar todas las filas y las columnas. El xy nuevo, no, eso se actualiza por cada fila. Aquí el error es 0.09, que es menor que la tolerancia. Entonces, el valor final debería ser casi 67.50, 49.99, esto es casi 50, 69.99, esto es 70, y esto es 52.50. Entonces, a ver, ¿cómo sé si he obtenido el valor correcto? Esa sería la pregunta. He llegado a la raíz. Entonces, ahí vamos a la definición básica del problema. La matriz A multiplicada por el vector solución X me debería dar el vector B. Me debería dar 150, 80, 160 y 90. Podemos decir lo siguiente. XY es esta solución. Si yo hago numpy punto entre A y XY, me debería dar igual a B, ¿no? Y si me preguntan B, esto vale 150 y esto vale 149,98. Este vale 80, este vale 79,98. Este vale 160, esto vale 159,98. Y este vale 90 y 89,98. Dice, pero no es lo mismo, pero es bastante cercano y depende de la tolerancia. Es decir, más menos 1 en el segundo dígito. ¿Dónde dije eso? Lo dije acá cuando dije tolera. Si le aumento un par de ceros más aquí, saco 1 por 10 a la menos 4, entonces la computadora va a calcular esto hasta cuando sea necesario. Y si se dan cuenta, aquí, ¿no?, los números ya mejoraron aquí. Si hago de nuevo el cálculo, aquí ya llega a 149,999. Usted ve aquí es 1 por 10. Estos tres dígitos son iguales. El último dígito puede variar en 1.
Entonces 98, este da 79.99, que es casi 80, ¿no? Es el vector B, 159.99, 99.8, esto sí es casi 160, y el 89.99.84, esto sí da 90, ¿no? Entonces ahí uno dice, sí está dando la respuesta. ¿Quiero más preciso? Bueno, aumentémosle más dígitos aquí. Y ahorita le aumenté por aumentarlo. Ya ni siquiera los estoy contando, ¿no? Y ahí llegamos nuevamente al ejercicio. Ya sabemos cuánto vale XY. Esto es 67.49.99.9. En el de acá salió 67.49.923.71, ¿no? Y entonces, ¿cuánto da esto? 149.998. Estoy en la respuesta, bastante cercano, tanto como quiera con tolera. Aquí solo queda un detalle. Este método en este momento converge y todo funciona. ¿Qué pasa si el método no converge? Esto se va al infinito porque no hay control aquí. Más que errado menor que tolera. Entonces, para cuando esto no converge, utilizamos el contador de iteraciones, ¿no? Al terminar cada uno de estos, decimos itera es igual a itera más 1, ¿no? Para contar los iteración. Pero también debíamos aquí considerar, ¿no? Trabajar con el límite del número de iteraciones. ¿Cómo sacamos aquí el número de iteraciones? Con la variable itera. Pero debe detenerse, realizarse hasta que itera sea mayor que una variable máxima de iteraciones, que le voy a llamar itera_max. ¿Cuánto voy a esperar que la computadora haga este trabajo? Entonces, itera_max es una variable que debo definir al inicio, que me sirve para determinar si esto converge o no. Entonces, itera_max podría ser, por ejemplo, 100 iteraciones. 50 creo que es suficiente por ahora. Pues podemos ajustar ese parámetro. Entonces, 50 veces trabajar con esa matriz me parece bastante. Imagínense a mano hacer esos 50 veces. Pero en la computadora lo hacen en unas fracciones de segundo. Esto lo único que está haciendo es que me controla si es que converge o no. Como este problema sí converge, aquí no va a pasar nada diferente. Aquí me faltó ponerlo. Entonces aquí esto con esto o esto, se detiene el algoritmo. Entonces ahora sí, sigue siendo lo mismo, no ha pasado nada, no hay diferencia. El error aquí es de 9.31 por 10 a la menos 9. Está bien, pero hay un problema. Si el método no converge, va a pasar algo con esta matriz. Yo voy aquí a forzar a que no converja colocando un número 100. Ya vamos a analizar un poquito más eso. Supongamos que la matriz sea diferente. Y entonces esto se ejecuta y resulta que mi error da aquí 0.6 por 10 a la más 9. O sea, es un error inmenso. Fíjese que el vector de diferencias está a más 10. Y usted dice, ¿y este tipo de errores? Si yo quería un error más chiquito, 0.0001. Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta uno aquí? Es que esto no converge. Me pregunto cuánto vale el contador itera y me dice que lo ha hecho 51 veces y se detuvo. Entonces, algo está mal. Este sistema no puede ser resuelto, tal como lo he planteado en este momento, con un método iterativo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Puede colocar al final aquí una condición que me indique que esto no funcionó. Si es que itera resultó mayor o igual que el número de iteraciones máximas, quiero que el vector x y n, que es el que estoy viendo como final, o xy simplemente, se convierta en un número que no exista. Por ejemplo, -1. No existe en la solución, ¿no? Un vector, no va a salir un escalar. Ya sabiendo que si mi respuesta es -1, la cuestión no funcionó. X y n. Entonces, cuando ejecute esto, ¿no? Voy a encontrar de que mi vector solución salió -1. Entonces veo mi vector diferencias con números inmensos, ¿no? El error más grande que de todos los posibles, y entonces simplemente no funciona. ¿Qué estoy haciendo que no funciona? Dando una respuesta que no es posible con este sistema. Tenía 4 incógnitas y solo me dices -1. ¿Qué pasó? No converge. En otros casos puedo utilizar que no es un número. Eso significa NaN, not a number. Entonces si mi respuesta sale not a number, yo ya sé que el método no converge. Puedo seguir utilizando el algoritmo, cambiando de método o algunas cosas muy semejante. Bien, un detalle importante de lo que acabé de hacer para que no funcione. Hay un concepto que se llama número de condición. Y el número de condición se define como un número que se obtiene como la norma de la matriz A multiplicado por otra norma, la matriz inversa. Y entonces esa todavía no hemos aprendido a hacerlo. Entonces aquí viene el problema. ¿Cómo sé si converge o no? Si mi matriz A es esta, yo puedo pedirle a NumPy linealalgebra.condición, de las librerías de linealalgebra.cont. Entonces me dice, el número de condición de esta matriz es 177. ¿Qué dice la regla? Que si el número de condición está lejos de 1,
no converge. Si el número de condición está bastante cercano a 1, sí converge. Entonces, a ver, ¿cómo fue ese asunto? Yo regreso nuevamente a la matriz y aquí le pongo 0 como estaba originalmente. Yo sé que este sistema sí converge y entonces ahora ejecuto de nuevo esto. Ahora sí encontró la respuesta y ahora tengo que calcular de nuevo el número de condición. Ahora que calculo el número de condición, 3. Entonces, si el número de condición es bastante bajo, bastante cercano a 1, me va a dar en este ejercicio 3. Si el número de condición me da un número muy lejano de a 1, en este caso 177, usted ya sabe que esto no converge. Esta es otra forma de ver si el método iterativo que estemos usando, en este caso el de Jacobi, nos va a dar o no nos va a dar una respuesta.